oportunidad de darles la clase. Pero ahorita nos toca posición fetal y vamos a tratar de ir cumpliendo con lo que hemos quedado rezagados un poquito. Posición fetal me interesa mucho que ustedes lo vean. No sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor? ¿Jóvenes? A ver, Sí, Edwin, ¿sí se ve el cursor? Sí, doctora. Ah, va, gracias. Entonces, recuérdense que nosotros cuando hablamos de posición fetal, necesitamos hacer ese diagnóstico en una paciente embarazada. Pero algo que yo quiero que ustedes recuerden es, y muy importante es, que cuando las pacientes llegan a su control prenatal, muchas veces por abajo de la 28 semana, la paciente quiere saber la posición de su bebé. Y ellas usan el lenguaje coloquial, o sea, ahí vamos a ver la parte presentada, ¿verdad? Ellas dicen, viene de cabecita, doctora, viene de nalguitas, o está atravesadito, usan el lenguaje coloquial, pero la verdad es que abajo de las 28 semanas el feto, digamos, la parte de fetal va a estar prácticamente como nadando en ese líquido amniótico que definitivamente el bebé puede estar en diversas posiciones. Por lo tanto, la posición fetal se empieza a hacer el diagnóstico a partir de las 28 semanas. Y algo importante es que entre la 28 y la 32, el feto todavía tiene, digamos, versiones, o sea, si está en podálica, se da una versión acefálica que es el 96% o arriba un poquito de la porcentaje de la posición fetal, que van a ser cefálicas, ¿sí? Entonces, nosotros eso es lo que queremos, que ustedes aprendan a conocer lo más común. Y las preguntas de examen que voy a hacer va a ser en relación a esta clase y en relación a los ejercicios que hagamos. Necesito que conozcan la teoría, pero la verdad es que la teoría nos ayuda a entender la práctica. Y hay una parte final después de esta clase que voy a querer que todos se metan y son unas preguntas que se les van a hacer, por lo tanto me interesa que hoy aprendan la clase, ¿me entienden? Porque no es lo mismo aprender que a aprender, ¿sí? A relacionar esa teoría con esa práctica y ya entonces ustedes van a contestar. Es un pequeño examen y es la forma como se les va a evaluar. Así que entonces ustedes a las 32 semanas hacen su diagnóstico de posición fetal ya un tanto más definitivo. No quiero decir, acuérdense que el 90-95% de pacientes a las 32 semanas ya hizo su versión, o va a estar en podálico o va a estar en cefálico, pero todavía queda un porcentaje de posibilidades así que de cambiar. Así que si a la 28 semana está un pacientito en podálica, yo no voy a afligir a esa madre y a decirle, mire, está de nalguita, sí, tiene razón. Le voy a decir, mire, su bebé está dando todavía vueltas, no ha dado su versión normal, usted espere. A las 32 semanas, si estuviera en podálica, sí podría decirle, mire, está de nalguitas, pero vamos a ver si esto todavía cambia. Recuérdense que, por ejemplo, los hidrocéfalos, como el polo cefálico es más grande, digamos, va a ocupar la parte más grande del útero, que va a ser la parte del fondo. Entonces, si es un hidrocéfalo, sí seguro que ya no va a dar vuelta, ¿me entienden? O sea, cuando hay estructuras o si una paciente tiene un mioma y ese mioma no está permitiendo que dé la versión normal, por supuesto que yo no voy a poder, digamos, conocer esto. Jóvenes, ¿alguien puede grabar la clase? Miren si tienen la opción. Edwin o alguien que apoye. Ya se está grabando, doctora. Perfecto, entonces voy a pedirle favor a alguien que me pase la clase grabada, ¿está bien? Y que me dé permiso no solo de lector, sino también de editor, ¿está bien? Gracias. Así que entonces, si ustedes se dan cuenta,
28 semanas iniciamos a hacer un diagnóstico de posición fetal. Podemos intentar hacerlo abajo de eso, pero sabemos que no es lo común. Entonces, vamos a la siguiente parte. Yo quisiera recordarle a los clínicos que tuvimos a una pacientita a quien no se le, ellos no me dejarán mentir, no se le auscultaba foco fetal. Y el fetito lo que tenía era que estaba en oblicua. Y media vez definimos el tipo de oblicua que tenía, en la parte dorsal encontramos el foco. Y la paciente estaba muy contenta, pero hasta se puso a llorar, pero al final estamos un poco tristes también porque es una paciente que tiene una diabetes gestacional y tiene un prolidramio y el feto también tiene algún problema a nivel renal, una pielolactasia. Entonces, tiene 35 años, es su quinta gesta. Entonces, miren, es bien difícil. Si se dan cuenta, ella tenía 31.5, ahorita ya creo que ya tiene las 32 semanas de gestación y su feto está en oblicua, o sea que es tejido adiposo de la madre, es un abdomen un tanto péndulo por su ser quinta gesta, etc. Empecemos entonces. Vamos a empezar con lo que es la definición. ¿Qué creen ustedes que vamos a definir ahorita? Con eso que están viendo aquí. ¿Qué creen? Imaginen un útero aquí, ¿sí? Toda la parte del útero, ¿sí? Lo que deben recordar de diagnóstico de embarazo es que el útero en las primeras semanas de gestación crece antero-posterior. El útero tiene forma piriforme, pero las primeras semanas tiene un crecimiento antero-posterior. Por eso es que en las primeras semanas puede dar un poquito de molestias urinarias, que las pacientes van un poquito más al baño. Igual que cuando, digamos, ya están en las últimas semanas de embarazo y que el feto se va, digamos, a hacer más prominente en el área de presentación y por lo tanto la cabecita va a empujar vejiga. Pero eso nunca debemos decir es normal y lo dejamos. Debemos hacerle exámenes de orina. Vuelvo a la pacientita que les explicaba. La pacientita le tomamos una glicemia, no había comido, le tomamos un examen de orina y la paciente, ¿qué cree? Tenía 110 de glucosa, por supuesto capilar, y tenía leucocitud. En un solo momento pudimos diagnosticarle que la paciente lo más probable era diabética gestacional y se están confirmando el diagnóstico. Y estamos casi seguros que así va a ser. Y también se le detectó una ITU durante la gestación. Y recuérdense que las ITU durante la gestación, ¿qué es lo que más frecuentemente produce? Si está en época temprana del embarazo, aborto. Si está en época tardía, ¿qué es lo que nos va a provocar? Generalmente un parto prematuro, ¿sí? Entonces, un trabajo de parto prematuro. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, después de haberles explicado que entonces el útero aumenta, digamos, en las primeras etapas, que es tan pequeñito, ¿verdad? Que el feto no tiene este tamaño, diámetro anteroposterior. Las primeras 12 semanas de piriforme pasa casi como la forma de la cabecita del bebé. Es como una esfera. A las 12 semanas ya lo puedo palpar suprapúbicamente. Y a las 12 semanas ya puedo oír su corazoncito con el Doppler. No con el fetoscopio, ni mucho menos con el estetoscopio normal. Y luego, ¿qué es lo que hace el feto? Esta es la actitud. Es la posición que adopta el feto dentro de la cavidad uterina, adaptándose a lo que es la forma de un huevo. Porque primero era crecimiento diámetro anteroposterior, las primeras semanas, y las siguientes hasta la 12 semana era esférico, y luego la forma de un huevo, ¿sí? Entonces, el feto lo que hace es flexionar miembros
inferiores y flexionar miembros superiores sobre su tronco, dándole una convexidad a su columna y en cierta flexión a su cabeza. Y esto es lo que determina, eso es la actitud. Esa es la definición teórica. Pero lo más importante de la actitud es la relación de la cabeza con el tronco. Miren, miren esta primera cómo está la cabeza y miren la última. Quiere decir que cuando el feto, el mentón, lo tiene tocando el tórax anterior, se llama que está deflexionado. Y cuando está deflexionado, ¿qué está aquí? Miren, esta partecita de aquí es el occipucio. Entonces es una actitud de occipucio. Y en esta parte, la última, si se dan cuenta, su occipucio prácticamente está tocando su tórax posterior. Entonces a eso se le llama deflexión. Si está tocando su mentón, su tórax anterior es flexionado y la parte más anterior es occipucio. Si está deflexionado, cuando su occipucio casi que toca su tórax posterior, entonces la actitud es cara. Miren, hay dos intermedias, ¿sí? Por favor, cuando está semideflexionado es frente, ¿sí? Y cuando está semiflexionado es sincipucio. O sea, muchas veces el feto está en sincipucio y lo más común es que termine occipucio. Y la otra es frente, que está semideflexionado y termina en cara. Pero lo más importante que ustedes deben recordar ahorita que es las últimas que a mí me interesa que ustedes conozcan. Si está deflexionado es cara y si está flexionado es occipucio. ¿Cuál es la más común? El 95, algunos libros dicen hasta el 96, 97% son actitudes de occipucio, porque las presentaciones, la posición y variedad de posición son occipucio. Ya vamos a ver qué son estas. Esto es lo más común. ¿Qué porcentaje es este? Cara, 0.3, jóvenes, 0.3. O sea, esto generalmente va a terminar en una cesárea. No es común. Miren los diámetros que van a ver para que esta cabecita pase. No es tan fácil como que los diámetros aquí, ¿sí? Son más o menos de 9,5 para que pueda, ¿sí? Occipito bregmático, ¿sí? Para que pueda pasar el canal del parto. Entonces, resumiendo, actitud. Flexionado, occipucio. Deflexionado, cara. Es la relación de todas las partes del cuerpo con el útero de la madre, pero fundamentalmente cómo está la cabecita, en flexión o en deflexión. Deflexionado. Hagan ustedes en su casa, en este momento, toquen con su mentón su tórax anterior y van a ver que ¿qué queda? Tóquense la parte occipital. Ahí va a estar la fontanela menor, la que tiene forma de triángulo, ¿sí? Entonces esa es occipucio. Sin embargo, en esta que está deflexionado, hagan ustedes su cabeza hacia atrás, totalmente hacia atrás. ¿Qué quedan? ¿Cómo quedarían viendo? Casi que como que estuvieran viendo al ginecólogo o obstetra, ¿verdad? Que va a atender ese parto. Entonces están de carita. Si no hay ninguna pregunta al respecto, seguimos. Yo creo que ya cuando veamos lo demás, se van a ir dando cuenta que tienen algunas dudas, o si tienen algunas dudas ahorita podrían preguntar. Si no, seguimos. Bueno, creo que estamos bien, ¿verdad? Flexión, occipucio, deflexión, car. Intermedia, sincipucio y frente. Sincipucio en occipucio y frente en car. Bueno, miren, a ver, Josefina, ¿cuál es la actitud fetal de este feto? ¿Me podría decir?
¿Qué dijimos? A ver, Edwin, ¿qué dijimos? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? ¿Jóvenes? Y doctora, Doctora. Entonces, por favor, ¿quién quiere decirme? Del grupo 1, pues lo voy a calificar por grupos. Grupo 1, ¿quién quiere decirme? ¿Cómo está la relación de su cabecita con el resto del cuerpo del feto en la primera gráfica? Mentón pegado a tórax anterior. ¿Cómo se llama eso? Flexionado. Actitud de Occipucio. perfecto, doctora. A ver, grupo 2. Tenemos que este feto, su occipucio está dirigido hacia, está deflexionado hacia tórax posterior. Entonces, ¿cómo estaría ahí? De flexión cara. Deflexión. Y su actitud de cara. Muy bien, jóvenes. Ahora les pregunto, ¿dónde se ausculta el corazón fetal? Ahorita no estamos en relación con el abdomen de la madre, no. Si yo tuviera el feto y pudiera auscultarlo a él, ¿en dónde le auscultaría el foco? El foco fetal. ¿En el dorso, doctora? ¿Cómo? Diga. ¿En el dorso? En el dorso. Muy bien. ¿Por qué? Esta es la más frecuente, dijimos. La cefálica, occipucio es la más frecuente. Entonces, generalmente cuando él toca con su mentón su tórax anterior, lo que hace es que su columna, sí, su dorso posterior, va a ser lo que nosotros tenemos más cercano para poder auscultar. Entonces, si está flexionado es tórax posterior. Si está deflexionado es tórax anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más común que lo encontremos en tórax anterior? Ya dije posterior. Ya dijimos que es el 96 hasta 97%. Ya vamos a ver las maniobras, el diagnóstico clínico de posición fetal. Y uno de ellos es auscultación. Y a mí me parece importante explicarlo aquí porque ustedes pueden darse cuenta que si está flexionado, voy a poder auscultarlo mejor en tórax posterior. Mientras que si está deflexionado, lo voy a encontrar en tórax anterior. Pero este, como le dije, es un punto 3. Algunos dicen punto 5, pero es muy raro la posición de cara. Entonces, seguimos. Al ver las frecuencias, digamos, los vértices se dice que son 96%, o sea, es la cabecita, ¿sí? Nalgas, el 3.5%, cara, el 0.3%, hombros, el 0.4%. Miren cuánto es realmente bajo, ¿sí? O sea que lo que nosotros, esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan, porque ustedes son los que tienen que atender ahorita como médicos externos con los residentes y con los internos los vértices, ¿sí? Exceptuando el vértice pero cara que ya es otra, ¿verdad? Vértice flexión, ¿sí? Entonces, recordemos esto, la ultrasonografía, por supuesto, si tenemos duda, por ejemplo, nosotros sabemos seguro que su dorso es derecho y no puedo auscultarle corazoncito, hagámosle una ultrasonografía. Digamos, la pacientita que estaba en oblicuo necesitaba esa ultrasonografía. Entonces, las podálicas tienen hasta el 14%, miren, de 29 a 32 semanas. O sea que estos porcentajes es a partir de las 32 semanas. ¿Por qué? Por lo que les había explicado, que a partir de la 29 semana y 28 semanas, el feto empieza a hacer su versión normal, porque él va creciendo y trata de adaptarse a que el fondo uterino ocupa el polo podálico. ¿Por qué? Porque el polo podálico con los miembros superiores y los miembros inferiores de alguna manera que están echados hacia su tórax anterior, ¿qué sucede? El polo podálico es más grande. El feto es cabezón, como decimos normalmente, pero cuando él está en posición fetal,
su polo podálico es mayor. Y por eso les decía yo, un hidrocéfalo, ¿qué es lo común? Que se presente en podálica. ¿Por qué? Porque su cabeza va a ser más grande que su polo podálico. ¿Y qué va a ser fisiológicamente ese bebé, verdad? Ocupar la parte del fondo uterino porque su cabeza va a ser más grande. Así que esa es la frecuencia de diversas presentaciones y posiciones. Y que abajo de entre las 29, y las 32 semanas, nosotros no debemos asustar a las mamás diciéndoles que es porque ellas se preocupan, vea, está de nalguitas. Entonces, oyen solo lo que ellas quieren oír, ¿verdad? Si están preocupadas. Y por abajo de las 28 semanas, realmente podemos hacerlo, pero muchas veces no podemos definirlo, porque hay más líquido amniótico y no vamos a determinar, digamos, exactamente la posición, y el bebé va a estar cambiándose de posición. Bueno, ahora miremos esto. Yo quiero que ustedes, tenemos que ver que esa actitud, que ya la vimos, ¿sí? ¿Qué actitud tiene aquí? Vamos a ver, grupo 3. ¿Cuál es la actitud del feto en esta paciente? Si pudiéramos quitar, digamos, el área del abdomen y pudiéramos ver. ¿Qué actitud tiene? Grupo 3. Alguien del grupo 3. Mentón pegado a tórax anterior. Está flexionado. ¿Cuál es la actitud, joven? Tiene... Occipucio. Occipucio, doctora. Muy bien. Vamos. Situación. Vamos a ir por partes. Yo creo que aquí vamos a ver solo lo que a ustedes les va a interesar es saber qué es actitud, saber qué es situación, ahí dice longitudinal o transversa, parte presentada, que tiene se los voy a explicar, puede ser cabeza o nalgas, la presentación, que es occipucio, cara, o puede ser una podálica, ¿sí? Una podálica, pero ahí tendríamos que ver, esta es la más frecuente, la que vamos a ver, en la otra sería el sacro. Pero vamos a ver una por una. Luego viene lo que es la posición, si es derecho o izquierdo, y luego viene lo que es la variedad de posición, que es anterior, transversos, posterior. Esta clase, entonces, si se dan cuenta, yo quiero saber que paso a paso ustedes van a ir diciendo qué actitud tiene, qué situación tiene, qué parte presenta, cuál es la presentación, cuál es la posición. Y estas dos últimas, al final de todo, esto es lo que realmente nos interesa. Posición y variedad de posición. Pero para llegar a esto, tienen que conocer lo anterior. Vamos entonces de a uno por uno. Situación. Ya vimos actitud. Flexionado, occipucio. Deflexionado, cara. Y las transicionales, incipucio, frente. Situación es la relación de los ejes. Miren, esta es una pelvis materna. Hagan de caso que la mamá está paradita, ¿sí? Entonces la mamá está parada y relacionamos al feto si sus ejes están, digamos, paralelos. Si no están alineados, al contrario, son de esta forma, entonces aquí es longitudinal, aquí es transversa, y en este caso, miren, no está ni longitudinal ni transverso, está oblicuo. Esto es transitorio. En cualquier momento se vuelve o transversa o longitudinal. O sea que si ustedes quieren, tapemos esta parte, igual que las transicionales en la actitud, porque o es longitudinal o es transversa. Y esta oblicua es solamente transicional. Algo importante, ¿cuánto dijimos que son las transversas? 0.4. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Qué dijimos? Las longitudinales, ¿sí? Vale. Les hago una pregunta. A ver, grupo 4. Si fuera una podálica, ¿qué situación fetal es? De acuerdo a la determinación de la relación de los ejes. Longitudinal, doctora.
¿Por qué razón, doctora? Explíqueme. Porque, doctora, simplemente le dimos vuelta al fetito, ¿sí? La parte podálica quedó abajo y la parte cefálica arriba, pero los ejes siguen siendo longitudinales. Muy bien, doctora, es longitudinal. O sea que tanto las cefálicas como las podálicas, su situación es longitudinal, ¿cierto? ¿De acuerdo? Aquí no le puse. Voy a creo que a crear el otro espacio aquí para poderlo mencionar. Pero ¿cuánto es el porcentaje de las podálicas? ¿Qué dijimos? Como 3.5 y 4, ¿verdad? Entonces, cara no es frecuente, punto 3. Transversa no es frecuente, punto 4. Podálica no es frecuente. ¿Cuál me interesa? La longitudinal. Porque esta es transitoria y la transversa es de ¿cuánto? De punto 5, pero lo tienen que conocer. Bueno, muy bien con el grupo 4. La presentación fetal. Aquí viene una definición. A ver, ¿quién me ayuda a leerla? Un voluntario. La presentación es el polo fetal que se pone en contacto con el estrecho superior de la pelvis. Lo ocupa completamente y sigue un mecanismo definitivo del parto. O sea que grupo 5, ¿cómo me va a parafrasear esa definición? Explíqueme. Alguien del grupo 5. Vamos, ustedes pueden. ¿Dijimos? Sí, doctora. Entonces sería, Dígame, ya ¿podría sea que el explicarme? feto, ¿vale? Diga. Aquí dice, Ya se sea pone que, en contacto con el estrecho superior, la presentación, ¿sí? entonces quiere decir si el Vamos a ver feto qué tenemos aquí. regresando, si está de occipital o de cara. Pero ahí no me puede, así, digamos, occipital o cara, no, porque ahí no estamos hablando la presentación, miren pues. La presentación es al traducirlo a un lenguaje común, porque aquí dice, el polo fetal que se pone en contacto con el estrecho superior de la pelvis. Es la parte más anterior del feto al canal del parto, ¿sí? Es la parte que está más anterior. Entonces, la presentación fetal la dividimos en dos. La parte presentada, que es, por favor, podrían apagar su micrófono los que tengan algún ruido extra, por favor. Bueno, la presentación entonces, recuérdense que es la parte más anterior al canal del parto, ¿cierto? ¿Qué necesitamos nosotros? Definir, aquí hay dos cosas, la parte presentada y la presentación. La parte presentada es el lenguaje coloquial de las madres, ¿sí? Entonces, el lenguaje coloquial de la madre, ¿qué va a decir en presentación? La parte más anterior al canal del parto. Doctor, mire, mi bebé viene de cabecita. O doctor, mire, mi bebé viene de nalguitas. O doctor, mire, mi bebé viene atravesadito, ¿sí? O doctor, mire, mi bebé trae un piecito afuera, ¿sí? La parte presentada. Cuando hablamos de presentación, jóvenes, es el lenguaje médico. Entonces, el polo más anterior aquí, ¿cuál sería? Cefálica. Pero como decía el compañero, la cefálica tiene apellido, ¿sí? Si está deflexionado, es cara, que es lo menos común. Pero si está flexionada, ¿cuál es la parte más anterior al canal del parto? Occipucio. Muy bien, joven. Ahí estamos. ¿Grupo qué? Grupo 4. Entonces, ahorita, ¿cuál es la parte presentada, jóvenes? Aquí, grupo 6. Parte presentada. En esta gráfica, en la B. Parte presentada. Lenguaje coloquial. Les estoy dando pistas.
Es la parte más anterior al canal del parto. El lenguaje coloquial, lo que las mamás dicen. Parte presentada, jóvenes, grupo 5. El bebé viene ¿Cómo? sentado. El bebé viene sentado. Sentado, sí, puede ser. Muchas veces así lo expresan las madres, pero lo más común ellos les dicen de nalgas. A ver, grupo 6. ¿Cuál es la presentación, el lenguaje médico que utilizamos en esta? ¿Podálica? ¿Cómo decir? Podálica, muy bien. ¿Cuál es la parte más anterior en esta presentación, sí? Aquí es una presentación, digamos, ¿cómo lo dirían coloquialmente? ¿Cuál sería la parte presentada? La parte presentada es, como dicen las mamás, viene atravesadito, ¿sí? ¿Y cuál sería entonces la forma en que el médico le diría, le explicaría? Viene en transversa y se lo tiene que explicar. Y la parte más anterior, ¿cuál es? Es el hombro, pero no decimos hombro, decimos acromio, ¿sí? Porque esa es la parte más anterior. Eso es coloquialmente. Vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, ya vimos actitud, ya vimos presentación que se divide en parte presentada, en presentación, y que la presentación en la cefálica tiene apellidos porque si viene flexionado es occipucio y si viene deflexionado es carita. ¿Sí? Presentación. Vale. Vamos a posición. Posición es la relación de un punto asignado, ¿sí? Hacia el lado derecho o izquierdo de la madre. Por favor, en las cefálicas miren esta sutura, la mayor que tiene forma de rombo, esa no nos guía. La que nos guía es la fontanela menor, la triangular. Entonces, este occipucio es el punto de referencia en las cefálicas, las que son arriba del 96%. Entonces, hacemos una línea, ¿sí? Una línea vertical, ya sea en el abdomen de la madre o en la pelvis materna, como cuando hacemos un corte sagital. Miren cómo nos queda de esta manera, ¿sí? Sagitalmente, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si ustedes ven a la pantalla, ¿qué lado es? Si ponen su mano de este lado, ¿qué es? Es derecho, ¿cierto? Pero no se confundan, jóvenes, es el lado izquierdo materno. Desen la vuelta y se van a dar cuenta que derecho de ella es este, izquierdo es este. Pero cuando yo estoy viendo aquí al frente, estoy viendo que esto es derecho mío, izquierdo materno. Y de este lado es izquierdo mío, ¿y qué? Derecho. Izquierdo, derecho mío, izquierdo materno, ¿sí? Y aquí es ¿qué? ¿Qué lado es mío? Izquierdo, pero es el lado derecho materno, derecho. Entonces, en este caso, esta es el punto de referencia relacionado con el lado derecho o izquierdo materno. Entonces, ¿qué posición fetal tiene este feto? Empecemos. Tiene una actitud flexionada. ¿Cuál es la parte presentada? Cabeza. ¿Cuál es la presentación? Cefálica. ¿Cuál es el apellido? Occipucio. ¿Cuál es el punto de referencia? Occipucio. Y lo que nosotros hacemos es relacionar esa parte de la cabeza fetal con los huesos ilíacos, ¿sí? Entonces decimos occipito ilíaca, O-I, occipito ilíaco. Pero no nos confundamos todavía con eso. Vamos paso a paso. ¿La posición es derecha o izquierda, jóvenes? Izquierda, doctora. Izquierda. Izquierda. Vamos a ver, grupo 7. Quiero que me digan completo esa relación con huesos ilíacos y todo, porque vamos a ir uniendo las siglas. Es una, occipito, grupo 7,
Solo hay 7 grupos, ¿verdad? ¿O hay 6? No, yo creo que son 6 grupos. Vamos a ver. ¿Son 7 grupos o 6, jóvenes? Bueno, pero vamos con el 6. Dígame cuál es la posición fetal. Ya me dijeron que es izquierda, ¿sí? Porque vimos que esto es el punto de referencia y es con el lado izquierdo o derecho materno, ¿sí? Que es contrario a lo que es nuestra visión hacia el frente de la paciente. Pero ¿cómo decimos? Occipito ilíaca izquierda. ¿Cómo terminamos con esto? La variedad de posición. Entonces, la variedad de posición tenemos los huesos ilíacos también. Este es el pubis, ¿sí? Y este es el sacro. Hacemos una línea ahora transversal, ya no es vertical. Hacemos una línea transversal y agarramos siempre el occipucio, ¿sí? Que es el punto de referencia en esta cefálica occipucio, ¿sí? Entonces, como dijimos que es una occipito ilíaca izquierda, pero ahora es esa porción de la parte presentada del feto en relación con la pelvis materna, ya sea su porción anterior, transversa o posterior. Y en este caso, ¿cómo sería? Grupo 1. ¿Será anterior, transversa o posterior? Miren la fontanelita, la fontanela esta pequeñita que es la triangular, ¿sí? ¿Sí? Entonces es una, ¿será anterior, será transversa o posterior? A veces esta es la parte que más cuesta entender, pero solo hagan un corte sagital de la pelvis materna. El pubis es anterior, ¿sí? Y el sacro es posterior. Entonces la cabeza, todo lo que esté aquí en esta parte es anterior, todo lo que esté aquí en la línea sería, si hubiera una sutura aquí, ya vamos a ver ejercicios especiales, y si la fontanela estuviera en esta parte es posterior. Grupo 1. ¿Qué es? ¿Es anterior, transversa o posterior? Aquí ya estamos hablando de variedad de posición fetal. No se me confundan con transverso, porque transverso era lo que estábamos viendo antes, ¿sí? La situación, relación de ejes, esa es otra cosa. Ahorita estamos viendo variedad de posición, porción arbitraria del feto en relación con la pelvis materna. Se hace una línea así, horizontal, y se parte de que lo de arriba hacia pubis es anterior, lo de abajo de pubis es posterior, y si la línea, la sutura sagital estuviera aquí, sería transversa, ¿sí? Entonces, grupo 1, estoy esperando. A ver, Lourdes. Lourdes no está en el grupo 1, está en el grupo 3, pero a ver, dígame. ¿Es anterior, ¿Está doctora? Lourdes en la clase? Sí, doctora, aquí Es estoy. anterior, perfecto. Perfecto, gracias Lourdes. Entonces, si se dan cuenta, estas definiciones ya dijimos, entonces hagamos un pequeño repaso. Actitud, flexionado, occipucio, deflexionado, cara. Posiciones intermedias, situación. Hacemos relación de ejes, puede ser longitudinal, transversa o oblicua, que es transicional, porque o termina en cabeza, ¿sí? O cefálica, o termina en podálica. Bueno, esta presentación fetal, parte presentada coloquial por la madre, que dice, viene de cabeza, de nalguitas o transversa, y la parte profesional, que es la presentación, la parte más anterior al canal del parto, que va a ser cefálica con sus apellidos, occipucio cara o podálica.
Y ya vamos a ver las diferentes formas de podálica. Y la otra que es la presentación transversa, donde la parte más anterior es el acrónimo. Para fines prácticos no hacemos esta porque la transversa o sí es cesárea, ¿sí? Bueno, posición, trazamos una línea y puede ser la relación de una porción del feto con el lado derecho e izquierdo materno. Trazamos una línea horizontal y puede ser anterior, transversa o posterior en relación a ese punto de referencia del feto con el lado anterior, transverso o posterior de la pelvis materna. Va, hagamos ahorita y es el final y es lo que a mí me interesa. Entonces, si ustedes ven la cabecita fetal aquí, y si se dan cuenta que ustedes pueden determinar que aquí está su occipucio, ¿sí? Y les digo, esta es la posición y variedad de posición más frecuente. Ocupa el 65% de todas las cefálicas. A ver, ¿qué actitud tiene? Grupo 2. Mentón toca tórax anterior. Está deflexionado. Grupo 2. ¿Cuál es la actitud? Jóvenes, habían solo dos, ¿cierto? Occipucio, sí, doctora. Grupo 3. ¿Cuál es la situación? ¿Se acuerdan? Relación de ejes. Longitudinal, doctora. Longitudinal, doctora. Longitudinal, perfecto. Grupo 4. Díganme cuál es la parte presentada. Parte presentada. Lo que las madres le dicen. ¿De cabeza? De cabecita. Si viene de cabecita, mi bebé. Grupo 5. Presentación. Lo que el médico le dice a la madre. Cefálico. ¿Cuál es la parte más anterior? Cefálico. ¿Cómo? Cefálica. Cefálico. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Occipucio. ¿Está deflexionado? ¿Está deflexionado? Cara. Cara, esa va a ser su presentación. Muy bien. Vamos bien. Yo creo que nos va a ir muy bien en los ejercicios jóvenes. Estoy muy contenta que estén entendiendo. Bueno, entonces ya vimos situación. Ahora, si yo les pregunto cuál es la posición, jóvenes. Grupo 5. Posición. ¿Es esta línea vertical? Izquierdo. No, solo posición. Solo posición. Un punto de referencia relacionado con ¿qué? Con el lado derecho o izquierdo. Entonces, ¿cuál es la posición en este caso? Izquierdo, porque este es el punto de referencia. Perfecto. Grupo 6, ¿cuál es la variedad de posición? Hago una línea que atraviesa por en medio de mi pelvis, pubis es anterior, sacro es posterior, como que yo estuviera viendo hasta allá adelante la cara de la paciente y estoy aquí cerca de sus pies. Entonces estoy haciendo una inspección de qué. Si esa porción arbitraria del feto está, ¿cómo? Anterior, transversa o posterior. Grupo 6. ¿Cuál es la variedad Anterior. de posición? Anterior. Anterior. A ver, grupo 1. Grupo 1, ahora quiero, perfecto. Ahora grupo 1, quiero que me diga posición y variedad de posición, ya con siglas. El punto de referencia, ¿cómo se llama? Occipito. ¿Con qué está relacionado? Con los huesos ilíacos. Entonces, ¿cómo se dice? Occipito ilíaco izquierdo. Ya posición y variedad de posición.
Occipito ilíaco. Occipito ilíaco izquierdo anterior. Posición izquierda. Variedad de anterior. posición anterior. Entonces, izquierdo anterior. Cuando está en este cuadrante es izquierdo anterior, cuando está este cuadrante es derecho anterior, cuando está este cuadrante es derecho posterior y así sucesivamente. Si yo les fuera rotando esta área, así hacia acá, 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 si estuviera esta sutura transversa, entonces ahí diríamos, si esto estuviera aquí, ¿sí? Era una occipito ilíaca izquierda transversa. Nos vamos a los ejercicios, ¿creen que ya pueden? Vamos a ir con Chivo, ¿sí? Bueno, pero vamos primero a ver la clínica. ¿Qué hace el clínico, sí? ¿Qué hace el clínico? Diagnóstico de posición fetal. A ver, ¿quién me puede decir qué son las maniobras de Leopold? A ver, vamos a estar en el meeting aquí. A ver, Hidalma, abra su cámara. Ronnie Estuardo, abra su cámara. ¿Quién de los dos me puede decir qué son las maniobras de Leopold? Vamos. Solo hay 112 jóvenes. ¿Cómo, Ronnie? Son técnicas, doctora, que utiliza el médico para poder entender o ver la posición del feto. Muy bien. O sea que es toda la clínica, son maniobras que vamos a hacer durante la clínica para determinar la posición fetal. Solo tengo a 112 participantes. Voy a sacar una lista de asistencia, jóvenes. Por favor, necesito, porque miren, estas clases, si no las oyen y si no las oyen completas, qué bueno que la están grabando para que los que no se pudieron conectar por alguna razón, yo sé que en algunos momentos tenemos problemas, pero son muchos, son casi 60 y pico de estudiantes, no, 58 los que no están conectados. Pero entiendo que algunos van a tener problemas, les voy a suplicar que me manden esa grabación y poder subir la clase grabada a Moodle. Les agradezco mucho. Así que entonces nos vamos nuevamente a nuestra... ¿Están viendo ahí? ¿Sí? Las maniobras de Leopold, la localización de foco y el tacto vaginal. Aquí hay algo importante, jóvenes. Si llega una paciente de 32 semanas, ¿le harían todas estas maniobras a esa paciente? Y si no se la hacen todas, ¿cuál no se puede hacer y por qué razón? Ojo, jóvenes, las maniobras de Leopold las empezamos a hacer desde las 28 semanas. Pudiera hacerse antes, pero no nos ayuda mucho. Ya les dije que el feto está cambiando. La localización de foco también nos ayuda para determinar qué posición tiene. Pero jóvenes, el tacto vaginal no es que esté contraindicado, pero no es el momento. Ustedes van a apoyarse en el tacto vaginal cuando aquella paciente ya tenga un trabajo de parto. Si la paciente está en trabajo de parto, entonces háganle tacto vaginal, siempre y cuando que ahí sí habrían restricciones. Si hay hemorragia, no me interesa que le hagan tacto vaginal, porque si es una placenta previa, la paciente puede morir en una clínica por una hemorragia profusa. No hagan tactos vaginales en clínicas y más cuando la paciente tiene una hemorragia, ¿sí? Está contraindicado. Recuérdense que son de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, primera maniobra de Leopold. ¿Cómo vamos a poner nuestras manos? Nuestra mano derecha en el polo superior o ambas manos dirigiéndonos a la cabeza de la paciente, tratando de identificar que esto es un polo grande, ¿sí? Redondo y que no es tan duro, porque la cabeza es redondita y es un poquito más dura. Entonces, la primera maniobra
Y la última maniobra nos ayuda, nos apoya a determinar qué. ¿Qué vamos a poder determinar ahí? ¿Será que determinamos? La situación. El fondo uterino. ¿Cuál es la situación? Fondo uterino, muy bien. Todos tienen razón, pero mi pregunta iba dirigida como alguien dijo situación. Yo estoy viendo ahí también de una vez si la relación de ejes, ¿sí? Porque pudiera ser que el polo podálico estuviera en la pelvis, o puede estar la cabecita como en este caso, que es lo más frecuente. Si está cabeza o está polo cefálico en el área, digamos, superior, si es algo redondo y duro que yo palpara, es la cabeza. Y si es redondo y más suave y más grande, ¿qué es? Es el polo podálico. ¿Qué estoy determinando ahí? Es la situación. Relación de ejes, pero ya estoy determinando que el bebé está entonces, si su polo superior está arriba, su cabeza es la parte más anterior al canal del parto. También parte de presentación, ¿cierto? Bueno, ya determinaríamos si está, como diría la mamá, la parte presentada, está de cabecita o está de nalguitas, y también la situación, si es longitudinal o si es transversa. Bueno, primera maniobra. Segunda maniobra. En la segunda maniobra, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es, por ejemplo, utilizar ambas manos, ¿sí? Pueden empujar al feto hacia el lado contralateral e ir palpando qué es lo que tenemos del lado contralateral. O con ambas manos, como esta es la más frecuente, acuérdense, la occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Miren, y miren la orientación de la orejita, miren la orientación del bracito, y cómo vamos tocando esa curvatura de la columna, ¿sí? Un tanto dura y un tanto redondeada, tal vez no redondeada, sino cierta curvatura. Es aquí cuando le preguntamos a la mamá, ¿de qué lado siente las pataditas? Y la mamá va a decir, ¿es aquí donde le palpo? No, la siento del otro lado, ¿sí? Porque aquí están los miembros inferiores del feto que están flexionados y él es donde va a estar dando las pataditas, ¿sí? Entonces, si yo trazo esa línea vertical, ¿qué estamos determinando ahí? ¿Qué va a ser? ¿Qué? Grupo 2. ¿Qué vamos a determinar ahí? ¿Cómo se llama? ¿Será situación? ¿Será actitud? ¿La posición, doctora? Posición, exacto, porque tracé una línea. Si su dorso está echado hacia acá, entonces es una, ¿qué? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, doctora. Izquierda. Es lo más común, izquierda es lo más común. Pero ojo, jóvenes, yo no les pongo preguntas capciosas, pero si les dijera en este momento, imagínense, si este feto en este momento es izquierdo, sí, izquierdo, pero sí es occipucio. Pero ¿qué pasaría si esta izquierda al final deflexionara su cabecita? ¿Qué pasaría? ¿Sería izquierda o sería derecha? Acuérdense que si se deflexiona va a ser cara. ¿Y cuál es el punto de referencia en la cara? Es el mentón. Imagínense esa cara deflexionada. ¿Dónde queda el mentón? Ya lo vamos a ver, ¿sí? No se confundan ahorita. Ahorita solo tracen su línea. ¿Y qué van a decir? ¿Izquierdo o derecho materno? ¿Sí? No nuestro. ¿Izquierdo o derecho materno? ¿Está bien? Bueno.
Entonces, esa es la segunda maniobra de Leopold que nos determina, ¿cómo dijo el compañero? La posición. Bueno. Tercera maniobra de Leopold. La podemos hacer con la mano derecha o con la mano izquierda. Generalmente los derechos lo hacemos con la derecha. Es la cabecita redondeada y es el complemento de la primera, ¿se acuerdan? Que vamos a ver cómo pelotea la cabeza del feto. Esto, por favor, la tercera y la cuarta maniobra se pueden hacer cuando el feto no ha encajado. De tal manera que ustedes, si se dan cuenta, en este momento, la cabecita fetal se puede palpar dentro de nuestros dedos exploradores, ¿sí? Los 3 dedos, ¿sí? Anular, medio índice y el pulgar. Prácticamente todos los dedos. El índice ya no cabe, ¿sí? Pero es lo que se le llama peloteo. Esto es diferente al peloteo de diagnóstico de embarazo. Cuando uno empuja al bebé y el bebé se va dentro del líquido amniótico y regresa a nuestros dedos, ¿sí? Ese es el peloteo de diagnóstico de embarazo. Pero aquí el peloteo es como la cabecita redonda y dura pelotea dentro de nuestra mano exploradora. Tercera maniobra nos determina entonces presentación también, ¿verdad? ¿Sí? La parte más anterior al canal del parto. Cuarta maniobra. Esta cuarta maniobra también nosotros la podemos hacer cuando, tal vez esta no es tan la del lado izquierdo, pero la del lado derecho, si se dan cuenta, nosotros empezamos, nos ponemos en una posición diferente. O sea, nosotros estábamos viendo de cara a la paciente. En este momento estamos de cara a los pies de la paciente. Y lo que hacemos es colocar a nivel de fosas ilíacas nuestras manos exploradores y las dirigimos ambas hacia el área púbica. Miren, dirigimos ambas. Cuando el feto está flexionado, o sea que su mentón está con el tórax anterior, nuestra mano exploradora, si se dan cuenta, del lado derecho nuestro y derecho materno, porque en este momento ya estamos del mismo lado de la madre, viendo hacia sus pies, nuestra mano exploradora se detiene en lo que se le llama la prominencia cefálica. O sea que la prominencia cefálica detiene y está del lado de las pataditas. Entonces está del lado de los miembros inferiores. Quiere decir que está flexionado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar ahí? ¿Sí? ¿Qué determinamos? Vamos a ver la actitud fetal. ¿Cómo dijo, doctora? ¿El encajamiento? También el nivel de encajamiento. Cuando ha encajado, esta es la pelvis, digamos, verdadera, aquí abajo, ¿sí? Cuando esto encaja, ya no podemos hacer ni pelotear ni la tercera maniobra, pero en la tercera maniobra depende qué tanto haya encajado. Pero la prominencia cefálica sí tiene que hacer cuando todavía el feto está peloteando, ¿sí? Porque la prominencia cefálica la vamos a palpar. ¿De acuerdo? Miren, la otra mano exploradora llegó más anterior, ¿sí? En cambio, esta se detuvo. Si el feto estuviera deflexionado, o sea, que estuviera su cabecita pegada al tórax posterior, la prominencia cefálica hubiera estado del lado ¿qué? Del lado izquierdo, ¿sí? O sea, del lado izquierdo materno, la prominencia. Entonces, si se dan cuenta, esta es la culminación del examen porque nosotros podemos determinar si está en occipucio o está en cara. Si la prominencia está del lado de las pataditas, es occipucio. Si la prominencia está del lado del dorso, entonces es una presentación de cara. Pero esta es la más frecuente, ¿sí? ¿Y dónde vamos a auscultar el foco, jóvenes? Desde la espina ilíaca antero superior hacia
en dirección hacia el ombligo materno. Ya lo vamos a ver. Yo creo que aquí tengo una diapositiva. Entonces, primera maniobra, ¿sí? Segunda maniobra, tercera maniobra, y miren cómo aquí está mucho mejor ejemplificado la prominencia cefálica, donde determinamos que el feto está flexionado. Esto es lo más importante, ¿sí? Nos damos cuenta que está el polo, ¿sí? Podálico, está en una situación, ¿qué? Longitudinal. Nos damos cuenta que el dorso está del lado izquierdo materno y nos determinamos que es una, ¿qué? A ver, grupo 1. Ya lo dijimos, pero grupo 1, dígame. Polo podálico, ¿y qué es? Es una situación longitudinal. Grupo 2. Tocamos su dorso del lado izquierdo y decimos que es una, ¿qué? ¿Situación? No, ¿verdad? ¿Posición? ¿Variedad de posición? ¿Cuál será? Díganme. A ver, grupo 2. Estoy esperando. Díganme, jóvenes. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? A ver, es derecha suya, pero de la madre. Izquierda. Izquierda, muy bien. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué está evaluando usted en este momento? ¿Qué puede? Es una segunda maniobra que está determinando qué es, ¿qué? La posición, estamos evaluando la posición del bebé en la segunda maniobra. Exactamente. Vale. Regresamos entonces a nuestra presentación y vemos que estas nos ayudan. Está la exploración vaginal, pero antes de la exploración vaginal voy a ver la auscultación fetal. Es la misma posición. La occipito ilíaca izquierda anterior. Miren, ese es el 65% de nuestros diagnósticos. ¿Qué vemos? En nuestro Doppler o con nuestro fetoscopio, de espina ilíaca anterosuperior hacia el ombligo, vamos a buscar nuestro foco fetal. ¿Y qué encontramos entonces? Que si el feto está flexionado, va a estar en su tórax posterior. Si estuviera deflexionado, ¿dónde lo encontraríamos? Del lado contralateral. Si cuando nosotros encontramos el foco fetal del lado del dorso, miren, la prominencia cefálica estaría aquí. Prominencia del lado de los pies, ¿sí? Del lado de las pataditas. Y encontramos del lado izquierdo su foco cardíaco, termina de confirmar nuestro diagnóstico que es una occipito ilíaca izquierda, ¿verdad? Ahí nada más. Variedad de posición en este momento también la podemos determinar con el foco fetal. Entre más anterior, o sea, si este foco está más cercano al ombligo es anterior, si está, digamos, más alejado del ombligo es transverso, y si se va hacia la parte lateral es posterior, ¿sí? En eso podría ayudarnos lo que es, digamos, la auscultación del foco fetal. ¿Les queda claro, jóvenes? Si tenemos una podálica, generalmente el foco lo vamos a encontrar alrededor del ombligo, ¿sí? Esas son las dos diferencias que necesitamos. Y si es de cara, la vamos a encontrar en el tórax anterior. Entonces va a estar del lado de las pataditas, ¿sí? Y la prominencia cefálica va a estar contralateral. Bueno, antes de esto, la exploración vaginal. Cuando ya la paciente está en trabajo de parto, tal vez no ha roto membranas o tal vez sí ha roto membranas. Esa es otra cosa, por favor, jóvenes. Si todavía no tiene trabajo de parto,
o empieza con el trabajo de parto, pero rompió membranas hace 2 o 3 horas, no hagan tacto vaginal, jóvenes, porque ¿qué es lo que hace que hagamos muchos tactos vaginales? Contaminar al feto, darle una corioamnionitis o que haya un proceso infeccioso también a nivel fetal. Así que, jóvenes, por favor, hemorragias o rupturas prematuras de tempranas, no debemos hacer exploración vaginal. Por supuesto, si ya está en trabajo de parto y rompió membranas, cada hora podemos estar evaluando el descenso. Está indicado, no está contraindicado. Si fue prematuro, sí, porque no lo podemos hacer en ninguna clínica sin guantes estériles. Tenemos que estar en un ambiente hospitalario ya para atender a nuestra paciente. Entonces, la exploración vaginal, nosotros colocamos nuestros guantes y valoramos dónde está la sutura sagital. Determinamos que hay una sutura sagital, sí. ¿Qué dirección tiene? Valoramos cuál es, miren, cuál es la fontanela. Sabemos que esta es la fontanela mayor, ¿sí? La de 4 lados, ¿sí? Y luego nos vamos, o sea, bregmática, nos vamos a la lamboidea, la menor, que es un triangulito, y este triangulito, fontanela menor, ese es nuestro punto de referencia. Miren, el tacto vaginal es lo que termina de darnos el diagnóstico, porque ahí sí podemos decir occipito, ilíaca, izquierda, anterior. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Cuando hay pacientes que tienen un caput succedianum, o sea que hubo un proceso inflamatorio, entonces es muy difícil encontrar esto. Pero serían algunos de los casos en donde no podemos encontrar. El caput succedianum es cuando, digamos, hay mucha presión, ¿sí?, que está haciendo el feto contra los huesos púbicos para salir y se le forma, digamos, un área de hematoma con un proceso inflamatorio. Por ejemplo, yo siempre les digo que muchas veces por ejemplo, en las podálicas uno busca el sacro y total que no encontramos el sacro. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en el feto varón, encontramos que muchas veces vamos a encontrar el área testicular y va a estar inflamada y no encontramos el sacro. O cuando la presentación es de cara, queremos encontrar, digamos, el mentón y vamos a tener los ojitos, la nariz, la boquita, inflamado todo, y es más difícil encontrar, digamos, estos puntos. Parece fácil, pero cuando hay, digamos, muchas horas de trabajo de parto y más que todo, si es una cefálica es lo común, ¿me entienden? Casi es muy raro que vayamos a tener un caput succedáneo, a menos que tuviéramos estrecheces pélvicas, etc. Pero lo contrario, vamos a hacer el diagnóstico por maniobras de Leopold, por la auscultación fetal y por el tacto vaginal cuando ya esté en trabajo de parto. En cuanto a la presentación que dicen las mamás, parte presentada, nalgas, ¿sí? Presentación, lenguaje técnico, podálica. Esa podálica puede ser una nalgas pura. La nalgas pura es cuando los miembros inferiores están dirigidos casi a la cabecita. La nalgas completa es cuando descansan sus miembros, ¿sí?, sus piecitos sobre los muslos. Entonces, nalgas pura y nalgas completa. Y la otra, que es la presentación de nalgas incompleta, cuando saca un piecito, ¿sí? Esa es completa, incompleta, y la pura o franca. Esta se llama pura o franca. Y esta completa, que descansa sobre muslos, y esta incompleta, que es de piecitos. Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio. Tal vez no con este, porque este ya lo vimos varias veces. Hagámoslo con este. A ver, grupo 1, ¿cuál es la situación fetal en este? ¿Cuál es la actitud fetal en este feto? Grupo 1. Ahorita ya vamos en orden, ya tienen que tener en su cabecita. ¿Cuál es la actitud? Grupo 2.
Occipucio, doctora. Occipucio. Grupo 3. ¿Cuál es la situación? Relación de ejes. Longitudinal. Longitudinal. Grupo 4. Grupo 4. Todavía con el mismo. ¿Cuál es la parte presentada? De cabeza. 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 Grupo 5. Grupo 5. ¿Cuál es la presentación? Cefálica. ¿Qué apellido, grupo 5? Occipucio. Occipucio. A ver, ¿cuál es grupo 6? ¿Cuál es la posición? Izquierda. Izquierda, compañera. Muy bien. A ver, grupo 1, sálvese. Variedad de posición. Vamos Anterior. a ayudar a anterior. Los de posición trazaron una línea y dijeron es izquierdo, ¿sí? El punto de referencia, que es occipucio. Los de variedad de posición, grupo 1, trazaron una línea transversa y dijeron este es el punto de referencia y es en la parte anterior, está dirigido hacia pubis, ¿sí? Bueno, hagamos otro. Grupo 1, ¿cuál es la actitud? Grupo 1, me está fallando, grupo 1. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la actitud? Vamos en orden. ¿Cómo? De cara. De cara. Actitud cara. Está deflexionado. Miren cómo el tórax. Tórax toca, ¿sí? Tórax está tocando. Lo está tocando el occipucio, ¿sí? Está deflexionado. Entonces es una actitud de cara. ¿Cuál es la situación? Grupo 2. Hacen una línea, ¿sí? Longitudinal. Longitudinal, exacto. Recuérdense que esto está valorado, ¿por qué? Porque nosotros hicimos nuestra primera maniobra, ¿cierto? Nuestra segunda maniobra, ¿cierto? ¿De qué lado estaban las pataditas? ¿Dónde estaba el foco? ¿Dónde estaba la prominencia cefálica? ¿Se acuerdan? Todo eso nos dio el diagnóstico, ¿sí? Y ahorita, si nosotros vemos esto, entonces su situación es longitudinal. ¿Cuál es la parte presentada? De cabeza. Es la parte presentada en este caso, muchas veces las mamás dicen, viene de cabecita mi niño, pero me han dicho que tiene su carita, ¿verdad? Pero acuérdense que esto ya es en el momento. Lo más común durante todo el control prenatal es, ellas solo manejan que si viene de cabeza, viene de nalguitas o viene atravesado. Pero digamos, la parte esta donde la actitud fetal se convierte es casi siempre, digamos, se maneja durante el último periodo, digamos, cuando estamos haciendo ya tacto vaginal y todo lo demás. Pero en este caso, entonces, ¿cuál es grupo? Estamos con el grupo 2, ¿verdad? La parte presentada es cabeza, pero, a ver, grupo 3, ¿cuál es la presentación? Cefálica. ¿Y qué apellido? Cara. Cara. Entonces es una cefálica, pero es cara, ¿sí? A ver, grupo 4, ¿cuál es la posición? Aquí ya lo quiero con las siglas y de una vez todo completo. Posición. Utiliza su porción arbitraria del feto, occipito, ¿qué? ¿Qué son estos? Los huesos ilíacos, entonces, occipito, ilíaca, ¿qué? Pero en este caso no es occipito, ¿sí? En este caso, ¿qué? Quiero que me pregunten lo que es necesario. ¿Qué me van a preguntar ahí? ¿Cuál? ¿Recuerdan la definición de posición? Porción arbitraria del feto que se relaciona con el lado derecho o izquierdo. Variedad de posición,
¿Sí? Frontoilíaca derecha. ¿Cómo? ¿Podría ser la posición frontoilíaca derecha? ¿Cómo? ¿Cuál es la palabra que usa? Por el hueso frontal, No, no, porque es no. la, ¿no? Sí, pero muy bien, compañero. Está haciendo un intento. Miren, eso es lo importante porque aprendemos, jóvenes. Él está tomando la frente. Dijimos que es una porción arbitraria del feto, pero ya está definida, es el mentón. Entonces es mento, ilíaca, ¿qué? A ver, compañero, usted, el que se atrevió a decirme es fronto, porque pensó que era frontal. Entonces, frontal sería fronto, imaginémosla, ¿verdad? Derecha, anterior, fronto ilíaca, pero es mentón, ¿sí? Entonces, mento ilíaca, ¿qué? Derecha. Para acá es ¿qué? Posición. No, derecha suya, pero de materna. Mento ilíaca, trazó la línea y está, ¿qué es lo que, todo lo que esté de este lado es izquierdo, ¿sí? Esa es la, ¿qué? La posición. Trazo una línea y el punto de referencia del feto relacionado con el lado izquierdo o derecho materno. Entonces, ¿es una qué? A ver, díganme. Izquierda posterior, doctora. Izquierda posterior. Usted me dijo de una vez la variedad de posición. ¿Por qué estamos con variedad de posición? A ver, ¿quién me define variedad de posición? A ver. Definan variedad de posición. Doctora, ¿Sí? doctora, disculpe, Dígame, sería compañero. tan amable de volver a explicarle la variedad de posición, es que yo no mucho entendí Sí. eso. Muy bien, me gusta eso. ¿Saben qué pasa? Que si, digamos, la mayoría lo entendió, pero con uno que se me quede, no quiero que pase eso. Vamos entonces. Aquí yo creo que usted se me confundió en el momento en que yo le pongo otra presentación, ¿sí? Regresemos. Usted no entiende posición y variedad de posición. Ya sabe actitud, ya sabe situación, ya sabe parte presentada, ya sabe presentación, ¿sí? Pero ahorita lo que usted empieza es que cuando se le presenta, tiene la presentación cefálica cara, la porción arbitraria aquí en cara es mentón. Entonces usted, aquí en esta parte, era occipucio, ¿sí? Y era el occipucio, si estaba del lado, traza una línea, ¿sí? Imaginaria, aquí, vertical, y dice si es del lado izquierdo o derecho materno. Entonces, como esto es izquierdo, dice, esa porción arbitraria es occipito ilíaca izquierda. Cuando yo solo les pregunto posición izquierda, pero ya cuando estamos en examen, occipito ilíaca izquierda. Y la variedad de posición va a ser anterior, transversa o posterior. ¿Por qué razón? Porque hacemos una línea horizontal en la pelvis y todo lo que está dirigido a pubis es anterior y lo que está para pubis es posterior. Y si la sutura sagital estuviera transversa, sería una transversa, ¿sí? Entonces es una occipito ilíaca izquierda anterior, aquí en este caso. En la siguiente, trazo la línea y es una mento ilíaca izquierda, ¿sí? En cuanto a posición. Y a variedad de posición es una posterior. Pero como digo, mento ilíaca izquierda posterior. ¿Me entendió, compañera? Gracias, doctora. Sí. ¿Sí? Vaya, perfecto. Vamos, esta les va a ayudar también. A ver, grupo, todavía vamos a ir en orden. Grupo 1, ¿cuál es la situación? No me van a decir que es lamentable y peligrosa y no. ¿Cuál es la situación? Longitudinal. Relación de ejes. Grupo 2, ¿cuál es la parte presentada? ¿Podálica? Nalgas.
Parte presentada, nalgas, doctora. Perfecto. Presentación, compañeras. Podálica. Podálica. Muy bien. Y en esa podálica, ¿qué apellido le pondría, compañera? Está descansando sobre sus muslos. ¿Ya vio? Mire los piecitos. Descansan sobre los muslos. ¿Cómo se llama eso? Completa. Porque si las tuviera rectas hacia su carita, sus piecitos rectos hacia su carita es pura o franca. Y si tuviera un piecito hacia afuera sería, ¿qué? Incompleta. Bueno, entonces es una nalguitas, podálica, completa. ¿Sí? Vale. Ahora grupo, ¿qué grupo me toca? Grupo 3. No. 4. Grupo 4. Grupo 4. ¿Cuál es la... ¿qué le pregunto ahora? Posición. Solo posición. Solo dígame de posición. Dijimos que posición se hace una línea vertical. Izquierdo. Izquierdo materno. Izquierdos, exacto. Estamos buscando el lado, si está del lado derecho o izquierdo de la madre. ¿Qué? Esa porción arbitraria. ¿Cuál es la porción arbitraria que usted tomó, doctora? Pienso que tomó su dorso, pero aquí la porción arbitraria es el sacro, mire. Entonces, cuando agarramos aquí y venimos, todo su dorso está del lado izquierdo materno, y cuando trazamos la línea está del lado izquierdo, su posición es izquierda. Pero ¿cuál es el nombre completo? Es una sacroiliaca izquierda. ¿Sí? Grupo 5. ¿Cuál es la variedad de posición? Anterior. Anterior. ¿Por qué? Porque trazó una línea transversal y está dirigido hacia pubis. Sacroilíaca. A ver, grupo 6, dígame completo, posición y variedad de posición. Sacroilíaca anterior izquierda. Al revés, sacroilíaca izquierda anterior. Exacto. Perfecto, doctor. Estamos bien, ¿verdad? Podemos empezar ya con más ejercicios. Vamos a ver si tengo otros. Permítanme. El segundo. A ver este segundo. Ahora vamos a ir en desorden. ¿Les parece? A ver, grupo 1, posición. Solo posición. Solo díganme con el término que tiene posición. ¿Qué posición tiene aquí? Traza línea y es que... Izquierda. Muy bien, porque tomó el occipucio. A ver, grupo 2. ¿Cuál es la parte presentada? Parte presentada, grupo 2. Lo coloquial. Cabeza. Perfecto. A ver, grupo 3. Dígame cuál es la actitud. Occipucio. Occipucio, mentón pegado a tórax anterior, ¿sí? Entonces, está pegado a tórax anterior, está flexionado, es occipucio. A ver, grupo 4. Dígame cuál es la situación. Longitudinal, doctora. Longitudinal, relación de ejes. Muy bien. A ver, dígame, grupo 5. ¿Cuál es la parte presentada? La presentación, perdón. Cefálica. ¿Cefálica qué? ¿Qué apellido? Occipucio, porque acuérdense que hay cefálica cara, si está deflexionada, y cefálica. Recuérdense que la actitud también, la actitud importa en las cefálicas. Acuérdense que en las podálicas ellos pueden estar indiferentes, o sea, en posición indiferente, de frente, de sincipucio, que no va a importar. Pero generalmente el feto tiende a flexionar para poder tener la forma ovoide, ¿sí? Entonces, ahora grupo 6, dígame todo.
Posición y variedad de posición. De la segunda parte de esta. Solo díganme variedad de posición. Variedad de posición. Porque, sí, perfecto. Posterior porque trazamos una línea imaginaria transversa y lo que va para pubis en la parte posterior será posterior y lo que va para pubis es anterior, ¿sí? Bueno, entonces es una, dígame ahora el completo, compañero. Posición y variedad de posición. Occipito ilíaco izquierdo posterior. Muy bien. Me siento satisfecha, jóvenes, de veras. A ver, este ejercicio. A ver, ahorita grupo 1. Vamos a ir de una vez. Posición y variedad de posición. ¿Todavía no? Mento ilíaca ¿Doctora? izquierdo anterior. Muy bien, doctor, muy bien. Pero vamos a ir por partes. A ver, grupo 1, ¿cuál es la situación? Longitudinal. A ver, grupo 2, ¿cuál es la actitud? Ahora ya, como dicen, De cara. Cara. Grupo 3. Cara. Cara, muy bien. Grupo 3, ¿cuál es la parte presentada? De cabeza. Cabeza. Y tiene su apellidito, ¿verdad? De cara. Pero a ver, compañeros, a ver cuál es la posición, grupo 4. Derecha. Solo posición. Derecha. ¿Por qué derecha? Sí, acuérdense que este es el mentón, este es el punto de referencia. Tracen una línea vertical en toda el área materna, ¿sí? Y no van a ver para dónde está el dorso, sino para dónde está el mentón. ¿Por qué? Porque es el mentón su punto de referencia, no el occipucio. Aquí se pueden equivocar en esto. Entonces, ¿sí? ¿La posición qué es? ¿Será derecha o será izquierda? Izquierda. Izquierda, doctora. Perfecto. A ver, grupo 5. Posición. Mento ilíaca izquierda. Ahí nada más. Muy bien, compañero. Hizo una línea, ¿sí? Y definió por punto de referencia mento, relación con ilíacos, mento ilíaco y del lado izquierdo materno. ¿Todos están bien con eso? Ahora, grupo 6. Dígame todo con variedad de posición. Mento ilíaca izquierda anterior, doctora. Muy bien. Vamos. Vamos aquí con el grupo 1. ¿Cuál es la variedad de posición? Variedad de posición. ¿Transversa, doctora? Perfecto, transversa. Pero, ¿cómo? Bueno, hasta el momento ahí estamos bien, porque esa es la respuesta. Si solo le pido cuál es la variedad de posición sin el resto, es transversa. Pero si yo le pidiera, a ver, ¿con qué grupo estamos? Grupo 6, ¿verdad? O grupo 1. A ver, grupo 1, dígame. Si me dicen la posición, me van a decir todo, ¿sí? Variedad de posición y variedad de posición. Grupo 1. Vamos a tener que repasar, porque siento que hay algunos grupos que todavía no están. Recuérdense que en este caso hablábamos, la actitud, se deflexionó su
recto, está echado hacia su tórax, ¿qué va a pasar? En deflexión, está en actitud, cara, ¿sí? Situación, relación de ejes. El eje longitudinal del feto en relación con el eje longitudinal de la madre. Si se cruzan es transverso, si está semicruzado es oblicuo, y si en esta posición, sea podálicas o cefálicas o caras o lo que sean, todas son longitudinales. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Después de esto, ¿qué tenemos que evaluar? Grupo 2. Ya vimos actitud, ya vimos situación. ¿Qué nos toca ahora? Parte presentada. ¿Cuál es la parte presentada, grupo? Grupo 2. Cabeza. Grupo 2. ¿Cabeza? Parte presentada, cabeza. Presentación, compañeros. Grupo Cefálico 3. de cara. Cefálica, cara. Sí. Muy bien. A ver, grupo 4. Posición. Izquierda. Izquierda. Entonces trazan una línea así vertical y es mentón, relación del mentón con el lado derecho o izquierdo materno. Este es el lado derecho de la madre, izquierdo nuestro, y este lado izquierdo de la madre, derecho nuestro, ¿sí? Siempre lo derecho nuestro va a ser izquierdo de ella. Entonces es una mento ilíaca izquierda. A ver, grupo 5. ¿Cuál es la variedad de posición? Transverso. Anterior. Transverso. El transverso. Acuérdense que es el mentón. Trazan la línea horizontal, cabal a mitad de la pelvis, ¿sí? En corte sagital. Y cuando está en corte sagital, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que el mentón no está anterior ni está posterior. Está justo en el área transversa, ¿sí? Entonces, ¿cómo me la diría grupo 6? Posición y variedad de posición. Mento. Mento ilíaca izquierdo transverso. Perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Vamos, pues. Ahorita ya vamos a ir así en desorden. A ver, grupo 1. Dígame situación. Todavía. Perfecto. Quiero rápido. At the top of the head. ¿Cuál es la versión de la podálica? ¿Completa? Completa, perfecto. ¿Cuál es la parte presentada? Grupo 3. Nalgas. Nalgas. Presentación, grupo 4. Podálica. Podálica. A ver, grupo 5, posición. Izquierda. 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 A ver, grupo 6, variedad de posición. Posterior. Posterior. ¿Por qué anterior? ¿Por qué posterior? ¿Por qué izquierdo? Dijimos, al grupo 5 le pregunté, o no me recuerdo, 4 o 5. Dijimos, ¿cuál es la posición? Se traza una línea en todo el abdomen de la madre vertical y de pubis a sacro vertical, y vamos a ver que el punto de referencia que en la podálica es sacro está del lado izquierdo materno. ¿De acuerdo? Entonces es sacro ilíaca izquierda. Cuando hablamos de variedad de posición, trazamos una línea así, horizontal, de alerón a alerón de la pelvis, o sea, en medio de pubis y sacro, y entonces vamos a ver que el sacro está por atrás de esa línea, ¿sí? Va dirigido sacro de feto a sacro de la madre. Entonces es una sacroilíaca izquierda posterior. ¿De acuerdo? ¿Estamos, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta?
Diga. Estos son para ejercicios, jóvenes, porque la verdad les digo que es conveniente que lo sepan, pero me interesan que definan las cefálicas. Eso es prioritario, porque esas son las que les vamos a dar vía vaginal. Las otras van a ser lo más probable. Si tengo una primigesta y está en podálica, la vamos a hacer vía alta. Si es una secundigesta, pero es incompleta, le vamos a dar una vía alta y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, jóvenes, a ver, grupo 1, posición y variedad de posición. En la primera, la primera figura. Doctora, ¿sería transversa acá? Sería una sacroiliaca izquierda. Transverso. Transversa. Ujú. Muy bien, así miren, con grupo estamos bien. Es una sacroilíaca izquierda transversa, ¿por qué? Hacemos una línea así, hagan sus líneas. Hacen su línea y dicen el sacro está del lado izquierdo. Hacen su línea y dicen el sacro está transverso. Sacroilíaca izquierda transversa. Fácil. ¿Qué situación? Grupo 2. Todavía no están manejando términos. ¿Cómo? Longitudinal. Longitudinal. Cefálica, podálica, cara, son longitudinales, ¿sí? Están los ejes, la relación de ejes, ¿sí? Están alineadas. ¿Cuál es la versión de las nalgas? De posición, digamos, sería nalgas completa, nalgas pura, nalgas incompleta. ¿Cuál es la versión? ¿Completa? Completa. ¿Cuál es, a ver, grupo 4? ¿Cuál es la posición? ¿Izquierda? ¿Les cuesta? Bueno, muy bien, trazaron su línea, ¿verdad? Izquierda. A ver, jóvenes, ¿cuál es su variedad de posición? Trazan su línea, ¿sí? En medio de la pelvis, separando pubis y sacro, y el sacro está dirigido en el segmento transverso. No está dirigido ni a pubis, no está dirigido ni a sacro. Entonces es una sacroilíaca izquierda transversa, ¿sí? ¿Sí han entendido todos? A ver, ¿hay alguno que no haya entendido? Vamos a ver si hay más. Les voy a hacer llegar un video, ya está en Moodle ese video. Por favor, a más tardar el lunes, quiero ya todos con estos. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Doctora, perdone una pregunta acerca del ejercicio que está en Moodle. Sí. Ahí hay tienen que ver el video y luego contestar las preguntas. Entonces yo voy a saber cuánto, digamos, yo creo que les dejé un intento o 2 intentos, no recuerdo. Pero al primer intento tendrían que saberlo hacer, ¿me entienden? Así que tranquilos, es un ejercicio y lo que podemos hacer de todas maneras, sí, dígame. Perdone, doctora, con una molestia con respecto al ejercicio. La fecha de cierre está para el 27 de julio, o sea, ya cerró. Ya y cerró. Con respecto, y también con respecto, fíjese, doctora, a la clase de la semana también pasada, ya había cerrado, esa creo que estaba para el 15 de julio, si no estoy mal, la fecha de cierre, entonces no se ha podido hacer, perdón. ¿Cuál es la clase de diagnóstico de embarazo? Sí, la del ejercicio de posiciones fetales, cabal dice, la lección se cierra el miércoles 27 de julio a las 3:15 horas. Y el otro ejercicio, que es el mapa conceptual de abortos, que se cerró el 21 de julio.
Bueno, pero no tengan pena con lo de aborto, lo vamos a dejar para más tarde. No sé si lo vamos a trabajar esta semana o lo vamos a trabajar, porque el doctor me había programado, yo programé eso porque todavía no teníamos el programa del mes. Entonces, el doctor me puso infección vaginal e infección urinaria. ¿Cuándo tenemos el examen de segundo parcial? 26 de agosto. O sea que todavía me tocarían 3 temas más, ¿verdad? Tendríamos diagnóstico de embarazo, ginecológico, diagnóstico de embarazo, ¿qué más? Posición fetal. Posición fetal vamos a terminar de reafirmarlo cuando veamos el curso de Olso, pero sí necesito que ustedes estén muy, que lean, que vean estática fetal, es un video corto y les aclara más el tema. Traten de, todo lo que yo les mando generalmente son videos cortos para maniobras de Leopold, para poderlos apoyar. Pero en sí voy a sacar las preguntas de la clase, ¿está bien? Gracias, ¿Hay alguna doctora. otra pregunta? ¿Sí? Gracias, doctora. Sí. Disculpe, entonces, ¿cuándo podríamos contestar los ejercicios? ¿O Sí, vamos a dictar otra vez? ahorita lo voy a trabajar. Ahorita lo voy a trabajar para ponérselos en Moodle, para abrirles hasta el lunes, ¿está bien? Les voy a poner como miércoles. Para miércoles les termino, porque yo tengo la clase de infección vaginal esta semana, la otra clase de infección urinaria la otra y el otro tema de aborto, ¿sí? ¿Está bien? Y a Doctora, ver si... disculpe ¿sí? una pregunta. ¿Sí? Respecto a la clase, cuando, digamos, los prefijos para ya decir la posición y variedad de posición, dependiendo si la, digamos, la actitud es cara o occipucio, Permítame es... un momentito. ¿Sí? Dígame. Sí, hágame el favor de dejarlo entrar. Yo voy a hablar con él. Gracias, muy amable. Gracias. Permítame. Disculpe, ¿cómo era su pregunta? No tenga pena, doctora. Digamos que para los puntos de referencia, cuando ya se va a decir la posición, son occipitoilíaca y mentoilíaca, por los puntos de referencia que son el mentón y el occipucio. Exacto. Cuando Sí. ya es en podálica, ¿solo es sacroilíaca o hay otro? Sacroilíaca. Solo Solamente. es sacroilíaca. Ah, bueno, esa era mi duda, doctora. Occipito ilíaco, sacroilíaco, mentoilíaco. Ah, bueno, También existe lo que es acromio ilíaco, pero eso, como les digo, esa sí o sí, la transversa no tiene otra forma. Y algo que no les quise mencionar ahorita es que hay occipito púbico y occipito sacro, pero ahorita no les quiero confundir con eso porque eso es hasta el momento del parto, que el feto hace una rotación interna y se pone occipito púbico. Pero ya se los voy a explicar. Por el momento, hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Está bien? Si no les puedo confundir. Entonces, cuando ya vaya, entonces ustedes van a entender por qué ustedes necesitan conocer todo eso que el feto, cómo viene el feto, cómo está dentro de la pelvis materna. Porque él va a ir haciendo movimientos de acomodación para nacer, ¿sí? Y por eso es lo más común esa posición, ¿sí? La occipito ilíaca izquierda anterior es la más común, porque es la que se puede poner después a occipito púbica, y es cuando nosotros nos referimos al neumotécnico et frere, pero eso ya lo vamos a ver, todavía no. Eso va a ser para el tercer parcial, cuando ya hayamos visto Olso, y que ustedes puedan tener esto, o para el final, depende, ¿verdad? Así que estén tranquilos. Yo lo que sí quisiera saber es que si alguno tiene dudas de cómo, de algo que no haya entendido, no duden en contactarme. Yo puedo, digamos,
o repetir la clase, o hacer los ejercicios con ustedes. Tengo el tiempo para hacerlo. ¿Oyeron? Estén tranquilos, que lo que me interesa es que aprendan. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, perdone. Fíjese ¿Sí? que no me quedó claro cuál es el punto de referencia en cuanto a la variedad de posición, porque en cefálica el punto de referencia es el mentón, pero no me quedó claro el punto de referencia cuando es podálico. Mire, tal vez ahí en ese caso sí está, digamos, tenemos que hacerle, hacer notar, digamos, a todos, para que a todos les quede claro. Si está en podálica, el punto de referencia es sacro. Entonces, lo que usted tiene que saber es si es, primero la definición, por eso es importante que se aprenda. Si yo les pregunto cuál es la posición, posición es el punto de referencia de una parte fetal en relación con el lado izquierdo o derecho materno. Que en este caso es sacro, usted hace su línea así, vertical en el abdomen de la madre y en la pelvis materna. Entonces es una sacro, es izquierda. Pero para decirlo completo tiene que decir sacroilíaca izquierda. Cuando va a la variedad de posición, hace digamos, su línea horizontal en la pelvis materna en un corte sagital, y entonces se va a dar cuenta que aquí el sacro tiene una dirección transversal, porque no está ni hacia el pubis ni hacia el sacro. Entonces es una sacroilíaca izquierda transversa. ¿Entendió esa parte? Sí, doctora, me quedó claro, gracias. Ahora en esta, mire, del lado derecho, su porción arbitraria va a ser mentón, porque está de carita, ¿sí? Es una cefálica cara, es una presentación cefálica cara. Entonces, el feto está deflexionado, tiene una actitud de cara. ¿Dónde encontramos el foco fetal? De espina ilíaca anterior superior hacia el ombligo, del lado del tórax anterior fetal, ¿sí? Bueno, entonces, aquí nuestro punto de referencia es el mentón. Hacemos una línea vertical. Entonces, todo lo que esté del lado izquierdo, mento izquierdo. Hacemos una línea transversa en el pubis y eso entonces es anterior, transversa o posterior. Entonces, en este caso, mire, el mentón está del lado izquierdo y está en la parte dirigido al pubis, ¿sí? Mento, ilíaca izquierda, anterior. ¿De acuerdo? Y en las cefálicas, digamos esta, mire, solo con verla, hacemos la línea vertical, es una occipito ilíaca izquierda. Hacemos la línea transversal, es una occipito ilíaca izquierda posterior. ¿Estamos? ¿Alguien más? Eso es de ejercitar, y lo que importante es, miren, traten de agarrar lo que es sus definiciones. Y si tienen las definiciones, agarrar ejercicio por ejercicio, ¿sí? Doctora, Bueno, sí, dígame. una consulta. En las posiciones, usted mencionaba que podía ser cefálico, podálica o también transversa. Al momento de ser transversa, ¿cuál sería el punto de referencia para poder ver la posición o no Sí, se usa? era lo que yo les decía, es el único ejercicio que no les puse, el de hombro, donde lo que se toma en cuenta es el hombro. Entonces se diría acromio ilíaca izquierda anterior o transversa posterior. Acromio ilíaca derecha anterior, transversa posterior. Pero esto para fines prácticos no lo hacemos porque las transversas todas terminan en cefálica. No se confundan, mire, esta primera fase aquí, miren, es una occipito ilíaca izquierda, ¿qué? Transversa. Pero esto es al transverso de el punto de referencia relacionado a la variedad de posición donde relaciono
el punto de referencia con el lado anterior, transverso o posterior de la pelvis, que es totalmente diferente a una posición transversa, ¿sí? A una, presentación transversa, ¿sí? O acromial. ¿Esa era su pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Le quedó claro? Sí. Bueno, Ya. perfecto, perfecto. Estamos bien entonces. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Miren, ¿tenemos cuánto tiempo de clase? Ya no sé cuánto tiempo tenemos que... Tal vez sí. No sé cuánto tiempo, pero lo bueno es que yo me quedo tranquila y satisfecha que la gran mayoría pudo hacer el ejercicio. Si tuviéramos algún problema, yo ahorita voy a tratar de abrir en Moodle para que hagan el ejercicio y sin ninguna pena podemos hacer la otra semana que tenemos infección vaginal, un ejercicio inicial, ¿les parece? Sí, doctora, gracias. Bueno, Está bien, perfecto. doctora, gracias. Entonces hacemos un ejercicio inicial y les voy a dejar abierto hasta el viernes, ¿está bueno? Hasta el viernes me contestan. Que pasen una buena tarde, jóvenes. Gracias, doctora.